Hola, soy Adriana Converse y esto es Talla única. ¿Qué es talla única? Has entrado en una tienda por esa blusa que te gustó de la vitrina y el vendedor te dijo con una mirada condescendiente: «Ay, señorita, es que es talla única». Toda la vida le tuve rabia a ese tallaje tan inexacto y tan excluyente que nos han impuesto. La talla única no es un tema solo de peso. Las altas, las bajitas, las flacas, las acuerpaditas, todas tenemos cuerpos diversos y querer meternos en unas medidas estándar es anularnos como individuos. Pero ¿por qué no quitarle el poder negativo a ese término y voltearlo a nuestro favor? Todas tenemos inseguridades y complejos que van más allá de una talla de pantalón. Todas, desde nuestras diferentes orillas, tenemos temas en común que es necesario discutir con otras mujeres para encontrar parte de nuestra propia historia en sus vivencias. Porque juntas somos un todo. Juntas somos talla única. Bienvenidas a este podcast, una idea original de Adriana Converse para Fat Pandora con la producción de María Linares para Fiona Records. Talla única. Las invito a acompañarme en este nuevo formato que de seguro traerá muchos aprendizajes en el camino. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un segundo episodio de Talla Única. Debo confesarles que este tema salió muy de repente. Creo que es importante aprovechar este espacio para hablar de temas que en estos momentos nos preocupan a todas y todos, y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. He bautizado este capítulo como la ansiedad en los tiempos de coronavirus, o mejor, no seamos tan negativos, la ansiedad en los tiempos de cuarentena. Y para eso tengo una invitada muy especial, Lau González. Lau, qué gusto tenerte acá. Yo toda confianzuda diciéndote Lau, así, doctora Laura González. No hay problema. Lau, voy a presentarte para que nuestros oyentes sepan quién eres y seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Laura González es psicóloga clínica con maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes, experiencia trabajando con niños, adolescentes y adultos en problemáticas asociadas a desórdenes del estado de ánimo y del comportamiento. Experiencia en trabajo con personas con riesgo suicida y autolesión en el programa DBT Bogotá. También docente y supervisora de prácticas de pregrado en 2 universidades de Bogotá. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, así es. Bueno, Lau, el propósito de esta charla de hoy es que le expliquemos a la gente qué es la ansiedad. Yo siento que en estos momentos de coronavirus muchos estamos descubriendo o redescubriendo que tenemos ciertas ansiedades por ahí. Y bueno, pues primero cuéntanos bien sobre este tema, pues desde tu perspectiva de psicóloga, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, Adri, pues muchas gracias por invitarme. Me parece súper importante esto que estás haciendo y de hecho tenía muchas ganas como de transmitir también, porque pues como lo dices tú, esto que está pasando actualmente es una situación que a cualquier persona le generaría mucha ansiedad y pues también miedo. Vamos a hablar ahorita un poquito de la diferencia entre la ansiedad y el miedo. Pero pues es una situación que genera mucha ansiedad. Ahí explicando un poquito qué es la ansiedad, te cuento que la ansiedad pues es una emoción. Todos tenemos diferentes emociones y eso es algo como que ningún terrícola se salva. Todos tenemos, sentimos rabia, sentimos miedo, sentimos tristeza, sentimos ansiedad. La ansiedad es una emoción y es una emoción necesaria, ¿sabes? También se suele decir que hay emociones buenas y malas o que uno no debería sentir, pero la realidad es que todas las emociones tienen una función. Y digamos, la función de la ansiedad es un poco como prepararnos para eventos que pueden ocurrir en el futuro. Entonces, si tú te pones a pensar las situaciones que nos generan ansiedad, son generalmente situaciones que van a ocurrir en el futuro y que son importantes para nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, la reunión que tengo la próxima semana o la presentación que tengo la próxima semana nos hacen sentir mucha ansiedad y esa ansiedad, la función que tiene es como decir, oiga, prepárese, estudie, haga un resumen, como sí, preparémonos para lo que puede pasar en el futuro. O sea, en pocas palabras, la ansiedad es un instinto del ser humano para protegerse, en parte. Sí, digamos que más que un instinto es una emoción. Y la emoción, las emociones, digamos que tienen pues varias características. Las emociones, digamos que tienen un componente biológico y la función de las emociones es permitirnos adaptarnos, ¿no? Cuando tú hablas de señalar como un peligro o algo así,
tiene que ver, aunque esa es más la función del miedo. No sé si quieras que hablemos un poquito de la diferencia entre el miedo y la ansiedad, porque creo que eso puede ser importante. Me parece muy, muy pertinente porque creo que si aprendemos el manejo adecuado de las palabras, eso también nos ayuda mucho como a descubrir realmente qué estamos sintiendo. Total. Entonces, fíjate que el miedo y la ansiedad son como primos, porque tienen como sus parecidos. Entonces, ya dijimos que la ansiedad tiene de función como prepararnos para eventos futuros. El miedo generalmente está más relacionado con estímulos peligrosos que son presentes. Entonces, la función del miedo es protegernos y es decirnos, hey, pilas que Ujú, hay un león que se lo va a comer, o pilas que viene un camión a toda y usted tiene que quitarse porque si no lo mata. ujú. ¿Sí? En ese sentido, el miedo responde mucho más a un estímulo presente, es mucho más intenso, de pronto nos hace actuar mucho más impulsivamente. Y digamos que su función es señalar peligros reales, pero los humanos muchas veces, digamos, podemos quedar condicionados o podemos responder con miedo a situaciones que no implican un peligro real. Esto es importante. Ya la ansiedad está más centrada en el futuro, digamos que la respuesta no es tan intensa, pero puede ser un poquito más prolongada. Esa sería la ansiedad y el miedo. Sin ninguna duda, este tema del coronavirus trae reacciones de ansiedad y de miedo, ¿no? Ya después podemos identificar, uno tiene situaciones en las que, no sé, vio la noticia de 10 nuevos infectados o vio una respuesta de pánico o vio que se está acabando el papel higiénico Eso me parece. y eso puede generar una respuesta de miedo. Digamos que lo último que quisiera hablar con respecto al miedo y en general a las emociones es mencionar un poquito cómo se manifiesta. Esto es clave porque esto nos va a dar mucho del cómo manejarlo. Entonces, las emociones generalmente tienen como tres componentes o formas de manifestarse. Está lo que pensamos, todos esos pensamientos que nos llegan, el qué tal qué, o el seguro me va a morir, o se va a acabar el mundo, bueno, todo lo que nos puede llegar con todo esto. Está las sensaciones físicas, entonces la ansiedad está muy relacionada, por ejemplo, como con ese vacío en el estómago, o la alta frecuencia cardíaca, bueno, como muchas sensaciones físicas molestas, y está lo que hacemos o los impulsos de acción, ¿no? Entonces ahí es que nosotros nos encontramos saliendo a comprar como locos, revisando noticias, información que hay, o llamando a la familia y mirando los chats de la familia con los mensajes de pánico. Ahí es que, o comiendo, por ejemplo, para mitigar la ansiedad, ahí es que también nos encontramos haciendo cosas que tal vez no son tan beneficiosas para nosotros o para los demás. Entonces esto es clave porque es con respecto a eso que nosotros vamos a empezar a saber qué hacer con nuestra ansiedad y con nuestro miedo. Sabemos que la ansiedad es una emoción, lo que tú decías al principio, que ningún terrícola se salva, pero hay un Ajá. tipo de ansiedad que ya, digamos, es médica, es recetada, tiene un tratamiento. ¿Cómo diferenciar quién realmente tiene una enfermedad de ansiedad y quién solamente está sintiendo esa emoción por las circunstancias en las que está pasando en ese momento? Claro, esto es súper importante, Adri, porque claro, como todos sentimos ansiedad, a veces está este tema de como estoy sintiendo ansiedad, estoy enferma, tengo que ir al psiquiatra, mejor dicho, Ujú. todo mal, y pues no necesariamente. ¿Cuáles son como esos criterios que uno tiene para saber que ya está teniendo problemas de ansiedad o que está teniendo altos niveles o niveles disfuncionales de ansiedad? Primero, la intensidad de la emoción es mucho más elevada de lo que yo puedo soportar. Ujú. ¿No? Me está quitando la capacidad de saber qué hacer en el momento o de controlar lo que está pasando. Entonces, yo ya siento como que no sé qué hacer, que me estoy descontrolando, que estoy, de hecho, haciendo cosas que no debería hacer. Entonces, la persona que por esos altos niveles de ansiedad empieza a comer muchísimo más, empieza, bueno, a tener otro tipo de comportamientos que ya podrían estar como muy atado a temas alimenticios. Ujú. La persona que sale a comprar y no compra, ¿sabes? El paquete de papel higiénico, sino que compra 20. Bueno, eso Ujú. también puede ser una reacción de acción, ¿no? Porque si no, entonces muchos ya estarían Sí. medicados, ya eso lo vamos a revisar un poquito. Pero sobre todo cuando yo esté viendo que siento que estoy perdiendo el control y que estoy dejando de hacer cosas que son importantes para mí. Entonces, por ejemplo,
no sé, yo estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer para el trabajo o estoy procrastinando un montón y ya eso me está afectando mi trabajo, mi estudio, estoy evitando tener relaciones sociales o estoy evitando por medio de mis planes y de mis relaciones sociales. Sobre todo cuando yo vea que se están afectando diferentes áreas de mi vida, ahí eso es como una señal de alerta. Cuando yo me encuentro con personas que me están diciendo como, oye, pero cálmate, digamos, todo eso que estás pensando está muy exagerado. Cuando yo me encuentro contándole mis problemas o mis ansiedades a alguien y esa persona me dice, pero tranquila, que nada de eso está pasando, o sea, como me encuentro con que otra persona está viendo que no hay mucha razón diciendo con respecto a los escenarios que yo me imagino, hay alerta. Cuando mis sensaciones físicas son muy intensas y de pronto, no sé, eso tiene mucho que ver con los ataques de pánico, entonces siento una sensación física y ya muy intensa y se siente el miedo muy intenso y entonces yo siento que me va a morir o que me va a pasar algo, bueno, eso ya tiene que ver un poco más con el pánico, pero esas serían como algunas de las cosas que yo puedo decir, uy, tengo que buscar ayuda. O sea que, digamos, en estos No sé. momentos de cuarentena, que estamos llamados todos a hacer un distanciamiento social, a permanecer en la casa, es normal que nos sintamos preocupados, estresados, un poco con zozobra sobre el futuro y no necesariamente pensar, uy, no, ya estoy enfermo de ansiedad. Totalmente, Ujú, Adri, totalmente, porque además otra cosa que tiene mucho que ver con una situación generadora de ansiedad generalmente es una situación de incertidumbre. ujú, Y nosotros todos en este momento tenemos mucha incertidumbre porque el coronavirus, digamos que es, este tipo de coronavirus, según entiendo, es relativamente nuevo. Nosotros ya estamos muy acostumbrados a que la ciencia lo tiene todo controlado. relativamente descifrado, las enfermedades descifradas, entonces no sabemos bien cómo funciona. No hay mucho control y hay mucha incertidumbre y no tenemos la capacidad de predecir qué es lo que va a pasar. Ujú, Y eso genera mucha angustia, eso genera angustia en cualquier persona. Yo siento que a todos nos está de alguna manera generando ansiedad y generando miedo porque realmente no hay mucha predicción y hay control hasta cierto punto, pero no tenemos mucho control. ujú. Entonces, pues, y parte del proceso de manejar esa ansiedad es permitirnos sentirlo, porque es normal sentir angustia, es normal sentir miedo, es normal sentir ansiedad, y permitirse sentirla es el primer paso pues, para manejarla. Ujú. Bueno, entonces creo que como primer punto es normal que sintamos ansiedad, que todos estemos con esta zozobra, con esta incertidumbre y además de que es normal, permitámonos sentirla y permitámonos sentirnos ansiosos y angustiados y estresados, ¿cierto? Como este camino de recorrer para aprender a controlarla, ¿no? Digamos, a mí qué me pasa, yo he sentido mucha ansiedad en estos días, digamos, yo sí siento que mis niveles de ansiedad son un poco más normales perdón, un poco más altos de los normales. Yo soy una persona ansiosa y como tú decías en un momento, en mi caso personal, tiendo a comer dulce para bajar esa ansiedad cuando estoy estresada, cuando estoy preocupada, en fin. Y esos momentos de todo este tema del coronavirus a mí me tienen muy ansiosa porque el 90% de mi familia son adultos mayores y sabemos que ellos están en alto riesgo de morir o si llegan a ser contagiados. Entonces, digamos, para mí ha sido unos días duros de controlar la ansiedad y no caer en este hueco tan difícil de salir en un momento. Y yo quisiera que nos contaras qué hacer en el aislamiento, porque bueno, este es mi caso, pero también tengo muchos conocidos y conocidas que me dicen, es que yo cuando estoy encerrada en mi casa, todos esos pensamientos o cosas oscuras que uno tiene en la cabeza, pues me asaltan y no hay manera de como embolatarlos como uno hace en el diario vivir, como que se pone inmerso en el trabajo, en otros problemas y no atiende o soluciona estos temas que tiene muy guardados. Entonces, ¿qué hacer en estos momentos de cuarentena en donde muchos de los monstruos y cosas que uno guarda salen a flote y no hay manera de contenerlos? Claro, fíjate que, bueno, tú dices varias cosas importantes. Yo siento que aquí no está solo la ansiedad, también está ese tema de saber qué hacer la aburrición con esa sensación de encierro y Ujú, como dices tú, como con todos esos demonios a los cuales no les ponemos cuidado porque estamos muy ocupados. ujú,
Yo siento que primero es muy importante ver este tipo de situaciones, las situaciones de crisis y las situaciones de cambio son oportunidades para transformar, digamos, las dificultades en crecimiento, Ujú, ¿no? Y yo siento que si ya nos tocó encerrarnos en la casa, pues hagamos la tarea, ujú. ¿sabes? Hagamos la tarea y permitámonos estar en contacto con las cosas que sentimos. Digamos que esto incluso lo aplicaría tanto para la ansiedad como para el miedo, pero sobre todo para la ansiedad. Ujú, Es primero lo que hablábamos ahorita de observar cómo se manifiesta, es decir, observar estos tres componentes, observar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo en el cuerpo y qué tengo ganas de hacer, cuál es mi impulso de acción, ¿sí? Cuando yo me permito observar eso, me permito también de alguna manera sentir eso incómodo que estoy sintiendo en el momento. Y no entrar en este piloto automático de no quiero sentir esto, tengo que quitarme esta sensación de encima porque ahí ya empezamos a embarrar. Ok. ¿Sí? Primero me permito sentir y observo qué estoy pensando en este momento, qué pensamientos se me vienen a la cabeza. Claro, observar los pensamientos es incómodo, ¿no? Pero lo primero es permitirnos ver, oiga, venga a ver yo qué estoy pensando, ¿no? Entonces estoy pensando, mi familia, la mayoría tienen una edad o son adultos mayores, están en mayor peligro, o Ujú. qué tal que yo me enferme, o qué tal que, digamos, me quiebre, porque hay mucha gente que también está muy Claro. angustiada por el tema ¿sabes? Se le empiezan a venir a uno los peores escenarios. Ujú. Tiene sentido, porque esa es la función de la ansiedad. De alguna manera, la función es prepárese para lo que puede venir. Y lo que puede venir, pues pueden ser esos peores escenarios. Ahora, algo que nos puede ayudar en esos momentos de ansiedad con los pensamientos. Entonces, empezamos con los pensamientos. Es una cosa que nosotros le llamamos, los psicólogos, le llamamos verificar los hechos y describir, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando empiezo a armar videos en la cabeza, yo generalmente empiezo a pensar en lo peor que va a pasar en el futuro. De eso, por un lado, revisar cuáles son los hechos concretos. Entonces, en tu caso, tú dices, toda mi familia, digamos, o la mayoría de mi familia está en alto riesgo porque son adultos mayores. Ujú. Pero ¿cuáles son los hechos concretos? Que ellos en este momento están en su casa, que no están saliendo, probablemente eso esperaría yo, que se está estudiando, que se están tomando las medidas necesarias, ¿sabes? Como aterrizar el video a qué está pasando en este momento, con ese miedo que yo tengo, o tengo miedo de que me dé el coronavirus, listo. ¿Cuáles son los hechos? Pues que me estoy quedando en la casa, que no estoy saliendo, porque incluso si yo verifico los hechos y estoy viendo que hay algo que me ponga en peligro, es útil verificar los hechos porque entonces yo digo, uy, acá tengo En el caso, que hacer una por eso, pongámoslo en el sí. caso de que esta persona tiene que seguir saliendo por temas de trabajo o un familiar o sea, tiene que estar saliendo. ¿Cómo manejar en ese escenario los hechos? Entonces, fíjate que ahí el tema es, cuando yo verifico los hechos, yo logro identificar qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Y esto es súper clave con la ansiedad, porque la clave del manejo de la ansiedad tiene que ver con, ok, ¿qué puedo controlar yo? La persona que tiene que salir es, ok, entonces me lavo las manos, tomo todas las medidas necesarias al máximo, el distanciamiento social que pueda lograr, Ujú. porque pues hay gente que el que tiene que salir tal vez no lo puede lograr tanto. Limpio los espacios en donde vaya a estar trabajando, ¿sabes? Como, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Y de eso me encargo. Algo que pasa con este tema es que pareciera que las recomendaciones que nos dan no son suficientes, ¿sabes? Entonces es como, pero ¿cómo así? Solamente tengo que lavarme las manos, o sea, como solamente tengo que, porque esto pareciera mucho más grande que simplemente tomar esas medidas. Ujú. ¿Sí? Pero entonces cuando yo verifico en esta situación qué está en mi control y qué no está en mi control, eso ya me da mucha información de yo qué puedo hacer y qué tengo que soltar. Y en esa medida ya entraríamos a las otras cosas que se pueden hacer con la ansiedad. No sé si estoy siendo clara ahí con el tema de verificar los hechos. Se une mucho como a describir, ¿no? Describir me permite saber qué está pasando en este momento. En este momento estoy en mi casa, me estoy protegiendo, estoy viendo a las personas necesarias o tengo que salir, pero estoy haciendo esto, esto y esto, con qué personas he hablado, con qué personas no he hablado, con qué personas he tenido contacto, con qué personas no, porque desde allí yo tengo que tomar las decisiones. Acá cada decisión que uno tome, pues es importante. Claro, y desencadena un Entonces, montón de decisiones después. Me parece, no, me parece clarísimo, importantísimo. Yo creo que también estaría muy válido recomendarle a los oyentes y a las oyentes que este es un ejercicio que es muy bueno hacerlo escrito, escribir.
para hacer esos Me, gu- paralelos, revisar hechos, que está lo que tú dices en mis manos, que puedo controlar y hacerme cargo de Ujú. eso, etcétera, ¿cierto? Me encanta esa propuesta, me encanta como que estoy pensando Ujú. y de lo que estoy pensando, que de los hechos que me dice que eso está pasando y que no, y que puedo controlar y que no puedo controlar, me parece súper útil Y escribirlo. un ejercicio para hacer en casa, en la cuarentena, por ejemplo, como Sí. matar el aburrimiento también un poco organizando todas esas ideas y ese torbellino que uno tiene en la cabeza, pues en papel, poniéndolo en papel, ¿cierto? Total. Por otro lado está el tema de las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces las sensaciones son muchas veces las que nos hacen tener el impulso de acción, porque entonces yo empiezo a sentir ese vacío en el estómago, o como mi corazón se pone a mil, y esto es lo que generalmente hace que yo diga, necesito quitarme esto de alguna manera, que pues, puede ser pues, consumiendo comida, tomando, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Pues con respecto a las sensaciones físicas, es importante lograr permitir que las sensaciones físicas estén ahí sin querer cambiarlas. Esto es dificilísimo. Ujú. Para eso sí, digamos, entre paréntesis, les hago la recomendación del mindfulness que ayuda mucho a hacer precisamente esto. Hay muchas aplicaciones de mindfulness que se pueden bajar ahorita, hay un montón, Ujú. pero que permiten poner atención al momento presente sin juicios y sin querer cambiarlo. Y esto con las sensaciones físicas es súper importante porque al final son solo sensaciones. Son súper molestas, pero son solo sensaciones. ¿No? Eso sería un poco como con las sensaciones ¿Y qué físicas. sensaciones pueden ser? Como salpullido. No, eso ya es como una manifestación. Las Ah, ok. sensaciones es lo que yo siento en el cuerpo, ¿no? Lo que yo siento en el cuerpo. Como el Entonces, pálpito. con la ansiedad, sí, el pálpito, el tal cual, el pálpito, el vacío en el Ah, estómago. Por ejemplo, con la rabia uno siente como un calor que le sube. Con la tristeza uno siente como mucha fatiga, como falta de energía, como, ¿sabes? Ahí cada emoción tiene una sensación asociada. ok. Y esas sensaciones son las que muchas veces nos hacen sentir muy mal. Ujú. Entonces, permitirlas identificar que es solo una sensación ayuda un montón. Las acciones es lo que más podemos controlar y lo que más consecuencias tiene. Entonces, observar, ok, me estoy sintiendo súper ansioso en este momento. ¿Qué tengo ganas de hacer? Más allá de seguir el piloto automático, es como, ¿cuál es mi impulso en este momento? Entonces, mi impulso puede ser meterme a ver todas las noticias de pánico que hay o cuántos casos han subido, qué medidas están tomando el gobierno con las que estoy o no estoy de acuerdo, o llamar a alguien para entrar en pánico juntos, o comer, Hacer un podcast o para tomar. liberar. Esa me parece súper funcional. Entonces, cuando yo identifico cuál es mi impulso de acción, tengo que preguntarme, ¿es esto que yo quiero hacer efectivo? Y cuando te hablo de efectivo, es efectivo en términos de cuáles van a ser las consecuencias de hacer esto para mí y para los demás, y cuáles van a ser las consecuencias a corto y a largo plazo. Porque entonces, si yo siento ansiedad y me dan, y digamos, el impulso de acción es comer, pues uno podría decir, no le hace daño a nadie. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo en esta cuarentena, que no sabemos cuánto va a durar, manejo mi ansiedad comiendo? ¿Qué va a pasar al No, final de y la cuarentena? en mi caso, ¿Sí? dulce. Bueno, yo no tengo afortunadamente ahorita problemas de azúcar, pero, o sea, esto pues es un problema, estar comiendo solo azúcar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ahí digamos que nos da un poco de perspectiva de decir, pensemos bien y revisemos qué tanto esto va de acuerdo con lo que yo quiero para mí y con lo que yo quiero para los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las compras exageradas, entonces, no, yo quiero comprar Papelillo. 12 bolsas de papel higiénico, porque qué tal se me acabe, pero ok, esto me puede beneficiar a mí, que estoy en modo supervivencia, pero ¿y qué pasa con los demás? ¿Y qué pasa con los que necesitan tapabocas? ¿Y qué pasa con los que necesitan Ujú. antibacterial? Entonces, eso nos puede ayudar a medir un poquito la respuesta. Y eso implica, claro, tolerar el malestar de pronto de no poder tener ese control que nos da la compra compulsiva o el brownie o el trago que nos queramos tomar, porque eso baja nuestro malestar a corto plazo, pero a largo plazo no está solucionando y al revés está teniendo consecuencias muy negativas, ya sean para mí o para los demás. Entonces, cuando yo me pregunto, venga, ¿este impulso de acción es efectivo? Yo logro ver eso y puedo lograr modular para hacer algo opuesto o para medir mi respuesta en ese sentido. No sé si estoy siendo clara ahí, Sí, que de Adri. alguna manera
entender que este impulso sí me va a generar placer o me va a generar tranquilidad a tan corto plazo que después puede que venga otra vez esto totalmente más intenso y a la final no me voy a estar haciendo un daño porque va a afectar mi salud o mis finanzas o etcétera. Creo que el gran punto de controlar o lo que hemos estado hablando es como aprender a hablar con uno mismo, ¿no? Hacerse concesiones, pero también acuerdos, analizar es como un ejercicio de introspección Sí, grandísimo. es importante permitirse sentir, observar cómo se está manifestando la emoción y ya desde ahí entonces, ok, ver qué hago con mis pensamientos, verificar los hechos, ver qué hago con mis sensaciones, que es observarlas y ver si mi pulso de acción sí es apropiado a la situación o no, porque a Ujú. veces sí es apropiado. Resumen pequeño, o sea, como de pasos para manejar la ansiedad. Entonces, uno, entender que es un Perfecto. momento coyuntural y que nos está pasando a todos y que está bien sentirla. El segundo tiene que ver Ajá. con observar cómo se manifiesta, menos de los pensamientos, lo que siento en el cuerpo y los Ok. impulsos de acción. Ajá. Tres, ¿Sí? recapitular los hechos, que está en mi control, Ajá, que no está en mi control. exactamente. Digamos que ahí habría otra cosita y es de todo lo que Ujú. estoy pensando que corresponde a lo que está pasando en este momento y que corresponde a mi video. ¿Sí? Y de ahí, de lo que está pasando en este momento y de lo que podría pasar más adelante, qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Y ya desde ahí, pues actuar para lo que puedo controlar y para lo que no puedo controlar, pues Ajá, sí, ok. soltarlo. El tema de Ujú. las sensaciones físicas, entonces permitir que estén ahí y estar en contacto con Claro las que se puede sensaciones manifestar físicas. como en vacío en el estómago, como fatiga, como me dijiste también como el famoso pálpito, así, ¿no? Esas son como las sensaciones físicas. Y por último, los impulsos de acción. Exacto, entonces recordar con respecto a los impulsos de acción, cuando yo identifique que tengo ganas de hacer, preguntarme, ¿es esto efectivo o no es efectivo? ¿Sí? ¿Va de acuerdo con lo que yo quiero para mí y lo que quiero para los demás o no Ok. va de acuerdo a eso? Y bueno, en esta primera Básicamente. parte, como la gran recomendación, escriban, pónganlo por escrito porque así es como más fácil también que salga todo y poderlo ordenar y no lidiar con todo esto solo en la cabeza. Bueno, mi lado, entonces Esa continuemos. recomendación. ¿Qué sigue en todo este camino, la ansiedad y los miedos? Sí, digamos que aquí me gustaría hablar un poquito más como de esa sensación de encierro y como de aburrición y de tolerar este tema de tengo que estar en mi casa y no puedo Ujú. hacer todo lo que quisiera hacer. Yo tengo ahí una Dime. pregunta y es que, digamos, yo siento que muchas personas disfrutamos del encierro, pero cuando se nos vuelve una obligación, ya no. Es como, o sea, ¿cuántas veces yo he anhelado tener una semana para mí, quedarme viendo películas y que mi mayor preocupación sea cepillarme los dientes? Pero ahora, cuando esta Ujú. oportunidad llega, pero llega a la mano de un montón de cosas, digo, ok, esto no está tan chévere, horrible, porque, o sea, no sé si eso tenga algo que ver como el lado rebelde de uno buscando, no, pues no, no sé. Total, Adri. Mira que yo justo le estaba diciendo lo mismo a mi esposo y es yo sueño con tener un día en que no haga nada y ahorita, o sea, me genera mucho malestar tener que estar encerrada en la casa, que es lo que normalmente quiero. Bueno, hay un montón de teorías de psicología que explican eso en términos más complejos, pero básicamente cuando algo nos gusta, muchas veces eso adquiere valor para nosotros o lo disfrutamos más porque no lo podemos hacer tanto. Suena raro, pero, ¿sabes? Cuando no hay mucha disponibilidad de eso que queremos hacer, se vuelve más atractivo, ¿no? Porque fíjate, digamos que hace uno cuando está encerrado en la casa descansando, entonces uno puede ver series, se mete a Facebook Ujú. el tiempo que quiera, ve documentales, ¿sabes? Como, pero ¿qué pasaría si a uno le toca hacer eso todos los días? ¿Será que no lo Claro. disfrutaría igual? Y como por obligación, que te están No tanto. obligando. Claro, entonces fíjate que aquí eso es un poco lo que pasa y es primero cambia Ujú, un montón la rutina y perdemos un poco la ujú, libertad de hacer lo que ujú. queramos. Y además, teniendo en cuenta que estamos, pues, digamos, encerrados en la casa, eso hace que se limite aparentemente mucho más lo que queremos hacer. Entonces eso ya genera malestar, a Ujú. cualquier persona le genera malestar, ¿no?
Pero yo siento que aquí, digamos, hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es, primero, parecido a lo de las emociones, es aceptar que esto es lo que hay en este momento, ¿no? Entonces es un poco como parecido a la expresión de hay que Ujú. hacer limonada con los limones. Entonces es como, en este momento tengo limones, ¿cómo puedo hacer limonada? En este momento tengo que estar más metido en la casa, no puedo hacer los planes que siempre quisiera hacer. ¿Cómo puedo aprovechar este momento o cómo puedo afrontarlo de una manera más productiva y más Ujú. divertida? Por ejemplo, una cosa que yo les recomendaría es hagan una lista de todas las actividades, mejor dicho, todas las que se les Ujú. ocurran, hasta las más absurdas. Cada uno tiene como casas o lugares diferentes donde viven y tienen diferentes cosas en su casa, entonces ahí cambia un poco dependiendo de la persona, pero todo lo que yo puedo hacer, incluyendo lo que normalmente quiero hacer pero no hago porque estoy ocupado, o lo que siempre he querido hacer pero pues nunca me he sentado como a dedicarle el tiempo pues ahorita probablemente va a tener un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces dentro de esas actividades pueden estar actividades de placer, actividades físicas que se puedan hacer dentro de la casa, actividades pues de disfrute o actividades que tengan que ver con Pues yo sí, en qué me pero que siento ahora bueno, no vaya a haber ¿sí? una ola de bebés Porque en noviembre porque por esta recomendación. sí. Esa puede ser complicada. Por eso volvemos al impulso de acción y pensamos si es efectivo o no es efectivo. Oye, A largo plazo y a corto plazo, ujú. porque a corto plazo es delicioso y eso sí Por que nos eso, ayuda a pero manejar la no, ansiedad. no. Pero, Ok, pero por favor, sí. cuídense. Pero sí, digamos que un poco y se vale todo, ¿sabes? Se vale todo, pero lo importante es, claro, hacer esta lista y tratar de mantenernos muy activos y tratando de respetar como ciertas cosas de las rutinas. Entonces, tratar de igual seguir levantándose, digamos, temprano, dentro de lo que sea temprano para nosotros, de tener diferentes actividades, de Ujú. comer a las horas que son de cuidar nuestros hábitos alimenticios, de cuidar nuestro sueño, entonces no quedarnos entonces hasta altas horas de la noche haciendo cosas porque mañana no tenemos que salir Ujú. a, pues a trabajar temprano, digámoslo así, versus quedarse echado todo el día porque es que no puedo salir. Eso afecta sin ninguna duda nuestro estado de ánimo y en ese sentido eso es cuidar nuestra salud mental, ¿no? Entonces permitirnos estar igual muy activos buscando qué cosa puedo hacer en este momento, así sea para divertirme, para mi trabajo o para ayudar a los demás. Entonces ahí es muy importante que por más de que tal vez no tengamos ganas o no tengamos la actitud, tratemos de mantener contactos humanos, Ujú. así sea virtual o telefónico. Entonces, llamar a mi abuelita a ver cómo va con la cuarentena, llamar a mi mamá, llamar a mi hermano, llamar o escribirle a algún compañero de trabajo, oiga, cómo va, incluso si necesita ayuda, pues es que es difícil, la convivencia Claro. ya de hecho es difícil. Y pues estar en una de estas condiciones pues hace que pueda haber como varias dificultades, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué te recomendaría? Primero, como dependiendo del espacio, tratar de sacar ciertos momentos para estar en espacios donde yo pueda estar solo y no estar como compartiendo todos juntos siempre, ¿sí? Entonces, permitirme que, no sé, ya como que ya hicimos visita, ya vimos televisión todos juntos, me voy al cuarto un ratico y me permito estar solo, me permito tener mi espacio, o incluso si no hay suficiente espacio, de pronto, no sé, ir a rápido una vuelta en la manzana y volver con las medidas necesarias, ir a caminarse las escaleras del edificio, ¿sabes? Como privilegiarlos, porque a veces es cuestión de que uno Ujú. necesita estar solo un ratico, ¿sí? Entonces, pensar en esto puede ser Ujú. muy útil. Otra cosa súper importante es, como yo le digo, ponerse como en Ujú. modo tolerancia y cuidar muy de los demás, ¿no? Entonces, todos sabemos que estar, digamos, dos o más personas encerradas en un mismo espacio ya es difícil, más el cambiar las rutinas, más el estar aburrido, más, ¿sabes? Como que Ujú. ya hay un malestar con el que todos tenemos. En ese sentido, entender que a todos nos está costando puede hacer que yo pueda hacer un poquito más de esfuerzo por tolerar lo que yo estoy sintiendo, pero también tolerar lo que hagan los demás, de pronto estar muy atento a si tengo ganas de gritarle a mi hermanito, si tengo ganas de hacer un comentario harto. Cuidar eso para cuidar esos espacios de convivencia es súper importante, ¿no? Entonces, modo tolerancia
con respecto a la Claro, convivencia, es durísimo, súper pero clave. clave. Claro, y durísimo, pero clave, es como entender, ok, todos lo estamos Ujú, pasando mal, vamos a hacer un esfuerzo porque ujú, esto funciona. Y también un poco saber identificar cuando yo puedo en este momento emocional y físicamente apoyar y compartir con los demás y cuando no me siento bien para hacerlo, ¿no? Porque entonces a veces uno se siente obligado por escuchar a, no sé, a la tía o a la mamá que está con todo esto malo que puede pasar y tiene que estar ahí oyéndola y a veces uno sí puede sentarse y decir, no, mamá, todo va a salir bien, vamos a cuidarnos, pero a veces uno no ujú. siente que lo puede hacer. Entonces, permitirse identificar como, uff, en este momento no lo logro, en este momento necesito estar solo y permitirse decirle a esa persona como, ahorita quisiera estar solo o ahorita no puedo responder a esto, es importante también para mantener una buena convivencia, porque entonces si uno se carga con esas cosas, termina explotando Y un no montón. puede salir corriendo. Y no podemos salir corriendo, entonces está más complicado Ujú. porque entonces es como una olla a presión. Creo que es una prueba individual y es una prueba familiar, una prueba en grupo que tenemos que trabajar todos y pues me encanta de verdad, Lau, que hayamos podido conversar y hayamos podido hablar y contarle a los oyentes. Yo creo que darles un parte de tranquilidad de que todas estas emociones que están sintiendo son normales, que podemos verlo de alguna manera como una oportunidad para conocernos más a sí mismos, a nosotros mismos, para acercarnos más a nuestra familia y que si hay, para los que son más rigurosos o necesitan como una serie de pasos, sí hay una serie de pasos para controlar la ansiedad. Yo quiero darte las gracias, Lau, de verdad, por aceptar mi invitación así tan encima. Y también quiero que, por favor, le recuerdes, yo no, al principio no te pregunté, pero pues no podemos finalizar este podcast sin pues que nos recuerdes cuáles son tus redes sociales y la gente te puede escribir si tienen alguna duda. Sí, Adri, bueno, pues primero, gracias por invitarme, de verdad, para mí fue un gusto y es súper importante hablar de todos estos temas, entonces, claro, me pueden escribir a mis redes, bueno, a mi red social, porque en este momento solamente tengo red profesional por Instagram, que es LGC Bienestar y Salud Mental. Entonces ahí pues está mi Instagram, me pueden escribir lo que sea y también de acuerdo a eso decirles que si sienten que está siendo de verdad muy difícil controlar las emociones y toda esta situación, se vale pedir ayuda. Los psicólogos estamos en modo atención por Skype, tendría personas para recomendar si necesitan, pero se vale pedir ayuda porque todo esto digamos que yo lo digo y pues a veces hacerlo es difícil, ¿no? Entonces Claro se que vale sí. pedir ayuda también. Y pues nada, pues estaré pendiente, cualquier duda, cualquier cosa, estaré súper Lau, abierta a resolver dudas muchas gracias, y a de verdad te recomendar. agradezco que hayamos podido grabar este episodio y bueno, igual yo en mis publicaciones, tanto en ANFAD Pandora como en Talla Única, pues pongo siempre las arrobas de las personas para que sea súper fácil contactarlas. Lau, mil gracias, de verdad, me voy ya más tranquila a lidiar con mis emociones. Talla única.